Saludos y muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el escenario. Gracias por estar con nosotros en esta hora de televisión, en Alacantí Televisión, donde vamos a repasar las noticias más importantes que ha dado Alicante y su comarca en los últimos 7 días. Lo hacemos a ritmo de tertulia, lo hacemos a ritmo de opinión, con tertulios, con periodistas que nos acompañan siempre a las 10 de la noche de los jueves, para hablar de toda la actualidad que más le interesa, la actualidad más próxima. Siempre una semana deja todo tipo de noticias. Hoy el escenario va a ser claramente económico. En la primera parte vamos a hablar del informe de INECA que se presentó ayer, del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, que deja datos realmente significativos, importantes, en el segundo trimestre de este año sobre la actualidad económica, situación económica de la provincia de Alicante. Va a ser nuestro tema de apertura del escenario. Sobre ello vamos a hablar en esta primera parte del programa. Como decía, dejan muchas noticias a 7 días, noticias importantes, noticias que van a marcar nuestro futuro, algunas alegres, otras también muy tristes. Permítanme que le mande un abrazo a la comunidad educativa de Alicante. Hemos tenido una noticia muy triste esta semana con el fallecimiento de un chaval de 15 años en el colegio público concertado Pedro Herrero de Alicante. Desde aquí, un abrazo a toda la familia educativa y a toda su directiva y profesores en ese trago tan amargo que están pasando. Realmente una de las noticias tristes que nunca uno quiere dar como periodista. Un abrazo a todo el colegio y sobre todo a los familiares del chaval. Hay otro tipo de noticias, noticias importantes, noticias económicas, mucho también que hablar de la ciudad de Alicante, del pleno del ayuntamiento de esta semana, de la situación de la ciudad de Alicante, todo a ritmo de tertulia, con mis compañeros que hoy en esta mesa de redacción me acompañan. A ritmo de tertulia, 60 minutos, hoy con algunos periodistas que debutan en el escenario. Eso siempre para mí es un orgullo y además también pues nos pone contentos, porque hay que ir renovando también el vestuario y el equipo. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros a Tere Company, es compañera de todo Alicante, debuta hoy en el escenario. Y yo, Tere, te agradezco que estés esta noche con todos nosotros. Tere, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Tomás, por contar con todo Alicante para estar en este espacio de debate. Vamos a hablar de muchas cosas, te leemos siempre en todo Alicante y te agradezco que estés con nosotros en Alacantí Televisión. No debuta porque ha estado ya en un programa con nosotros, pero sí que debuta presencialmente hoy nuestra compañera de Alicante Plaza, Sandra Murcia, a quien tengo también en el estudio a estas horas. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Siempre se agradece estar aquí. Siempre mejor, ¿no? Claro, siempre mejor. Pues muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Sandra está con nosotros, sobre todo va a estar en la primera parte del programa para hablar, porque estuvo ayer presente, de este informe INECA de la economía de la ciudad de Alicante, con muchos datos, Sandra, importantes. Alguno también que me tienes que explicar, que no acabo de entender bien. Datos importantes que sitúan a la ciudad. Digamos que los datos son positivos. El gran dato podría ser que la actividad económica mejora en Alicante, bueno, pero también tiene sus sombras, ¿no? Sí que las tiene. Y hay datos llamativos también en finanzas que han crecido muchísimo, que eso ahora vamos a verlo porque es un dato inusual para la provincia de Alicante, porque es un dato de un crecimiento de un 36% en créditos, que solo se da en la provincia. Entonces, desde INECA están diciendo que están tratando de averiguarlo. Pero bueno, también hay sombras dentro de esos datos buenos, que ha sido un dato buenísimo en empleo, pero por ejemplo los salarios no suben tanto. Y luego la industria también preocupa, porque bueno, el tamaño de las empresas no es el que se quiere que sean empresas más grandes, que haya más industria, entonces eso hay que verlo también. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos en profundidad a hablar de economía y de economía también. Siempre suele hablar en este escenario, este sí que es un comentarista habitual, es Iván Muñoz, que nos acompaña, compañero periodista y sobre todo especialista en comunicación y marketing y director de la agencia Comunica Alicante. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí de nuevo, muchísimas gracias por contar conmigo. Se ha hecho corto el verano en términos de disfrutar y las vacaciones, pero algo sin el escenario, que no nos veíamos desde junio. En esta tercera edición ya tercera temporada del escenario, 2 años y medio prácticamente, y Iván, que siempre está con nosotros ya desde hace 2 temporadas. ¿Cuál sería, Iván, tu gran titular de todos los temas que tenemos por delante? Tenemos muchas cosas interesantes que
tratar hoy, de esas que nos gustan a nosotros, ¿verdad? Tú lo has dicho, va a ser una tertulia, un programa muy económico, un programa que va a tener mucho componente también social por la parte que toca en lo que respecta a la economía alicantina. Y creo que es interesante lo que vamos a ver acerca del informe de INECA, porque habla mucho de cómo estamos posicionados como provincia. Sandra nos va a desvelar seguramente muchas más cosas, pero hay algunos datos que creo que va a ser conveniente analizar y que luego entroncan directamente pues, con otros muchos temas de actualidad que nos ocupan, como son el turismo, como son la vivienda, y que probablemente podamos sacar alguna conclusión conjuntamente que pueda ser muy llamativa. Pues vamos a ello. Entramos en materia, están ustedes viendo el escenario, gracias por su fidelidad y por su compañía. Hablamos de economía y hablamos del informe presentado ayer por el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, por INECA, en este segundo trimestre del 2024. Como hemos dicho en la apertura del programa, los datos son realmente buenos, son optimistas, o hay motivos para ser optimistas. Desde luego, hablamos de que cifras de empleo, de afiliación, de finanzas, luego hablaremos de ello, de finanzas de manera realmente sorprendente por ese dato de cerca del 36% de incremento que sitúa el informe de INECA, que es una auténtica barbaridad en comparación con el resto del Estado español. Ahora lo analizaremos, pero en líneas generales estamos hablando de un crecimiento importante en la actividad económica en general, una mejora también, Sandra, cuantitativa del mercado laboral de la provincia. Como decíamos, para empezar, datos positivos. Pues en lo positivo ha destacado muchísimo los datos de empleo. Bueno, ya estamos viendo que desde hace meses el paro desciende, también aumenta la afiliación de nuevos trabajadores o de trabajadores que estaban en paro, y son ya 40 meses que se encadenan esas subidas, esos aumentos, esas mejoras dentro del empleo en la provincia alicantina. Entonces, por ahí es un dato pues muy esperanzador y que se sitúa ya en casi todas las comarcas, salvo el Vinalopó Mitjà, que ha bajado el empleo o ha subido el paro allí. La mayoría de las comarcas, en algunas de ellas, estamos en datos ya de precrisis inmobiliaria, o sea, de datos de la época de 2008, entonces son datos buenísimos en cuanto al empleo. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué destacarías tú, Tere? Sí, yo totalmente de acuerdo con Sandra. Creo que lo más destacado en cuanto a datos positivos de este informe es justamente eso. El empleo se sitúa prácticamente en cifras previas a 2008 de la crisis inmobiliaria, lo cual es un dato buenísimo, pero es cierto que el informe pues tiene algunas sombras, tiene algunas cosas a las que hay que seguir echando un ojo para que la provincia siga yendo económicamente viento en popa. Hablábamos, por ejemplo, del que el calzado no está tirando todo lo que estaba tirando aún la industria puntera de nuestra provincia, pero por otro lado, por ejemplo, la agricultura, comentaba mi compañero Óscar de Todo Alicante que las cifras eran muy buenas, había situado en la primera en exportaciones en el segundo trimestre del año. Preocupa ese ritmo, hablando de exportaciones también, quizá en el calzado, y sobre todo también ponen el foco en el tamaño de las empresas. ¿Cuánto de importante puede ser este dato del tamaño de las empresas? Para INECA parece que sí, porque pone el acento en que convendría aumentar ese tamaño de las empresas, ¿no? Aumentar el tamaño de empresa significa aumentar el tamaño de la fuerza que tienen esas empresas o la fuerza que puedan tener la industria en nuestra provincia. Entonces, a más trabajadores, también, además de que puede mejorar la situación de los trabajadores, porque son como a más personas más fuerza, a más personas más eficiencia a la hora de realizar el trabajo. Y la industria, o sea, normalmente en los sectores servicios es posible que o las personas autónomas, la talla de las empresas suele ser más pequeña, pero en la industria suele ser más grande, y la industria al final es una fuerza que da valor a lo que es la economía alicantina. Por supuesto que el sector servicios, por supuesto que turismo tiene muchísima importancia en nuestra provincia, pero la diversidad de las empresas es lo que da a la provincia alicantina pues esa fuerza de cara al exterior, esa variedad, esa diferencia
que en épocas de vaivenes, en épocas de crisis, ha hecho que, por ejemplo, la industria o las empresas de talla más grande tiren de la provincia o tiren de esa economía que puede estar sufriendo cuando un sector se viene abajo. Está bien tener otro fuerte también adelante que pueda sacar de esa crisis. Entonces, a mayor tamaño de empresas, pues digamos que una coraza más grande para afrontar esos vaivenes. Iván, ¿cuál es tu mirada sobre el informe? El informe de INECA es amplio. Siempre tiene, como bien sabe Sandra y sabe Tere, muchísimas páginas, nos podríamos estar mucho tiempo hablando de ello, pero efectivamente, sacando los puntos más importantes y tomando un poco el relevo de lo que estáis hablando, yo me quedo sobre todo con lo positivo. Está claro que no podemos ver como negativo que las empresas de Alicante sean no lo demasiado grandes o no lo tan grandes como nos gustaría. Yo en este dato me quedo sobre todo con que Alicante sigue siendo la cuarta provincia de España en número de empresas. Quiero decir, solamente tenemos estamos por delante de Málaga y Sevilla y solamente tenemos por encima a Madrid, a Barcelona y a Valencia, ¿no? Quiero decir, esto es imbatible, ser la cuarta provincia en empresas me parece fundamental. Claro que a todos nos gustaría ser lo máximo posible, altos, grandes, guapos y con dinero, ¿no? Pero bueno, es algo que creo que nos tenemos que quedar con lo positivo aquí y del mismo modo, aunque poner en valor claro, también, hay que poner en valor sí, que hay un gran esfuerzo por parte de Alicante, de las familias alicantinas, de los empresarios, de los autónomos, pues somos una provincia tradicionalmente emprendedora, todos lo sabemos, y eso es lo que nos posiciona en este lado del tablero. Claro que sí que puede ser bueno y es una coraza, como dice Sandra, el tener más capacidad y el tener más trabajadores, pero no nos olvidemos que también cuanto más ágiles, más capacidad tenemos también de ser versátiles y seguramente estemos menos expuestos gracias a esa diversificación. Yo me quedo con el dato que habéis señalado, además las dos que habéis resaltado. Estamos en cifras de precrisis de 2008. Ojo, que esto no es malo, me refiero. En 2008 tuvimos la desgracia de que, yendo la economía como hubo, pues hubo una crisis mundial que nos llevó a donde nos llevó, pero ahora mismo sí que es cierto que hay una recuperación clara en la que podemos decir que gozamos de una buena salud, aunque esa salud no tenga la fortaleza o los parámetros que nos encantaría pues para ser todavía pues tan robustos o lo más robustos posibles pues para estar todavía mucho más consolidados. Pero creo que es muy importante la subida continua del empleo, con 40 meses de subida, el crecimiento del empleo, la bajada por supuesto de gente que está en situación de desempleo y sobre todo muy importante también, aunque lógicamente no estén los niveles quizá de salario que pudiéramos contemplar, pero creo que será mejor, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, que no estar en una situación de desempleo. Tenemos que utilizar esto como punto de inflexión para intentar ahora que esos salarios sean mayores. Y luego lo que sí que se muestra efectivamente, pues que después de esa crisis y durante todos estos años, pues lo que ha habido es un cambio de paradigma claro en muchísimas industrias de la provincia y en muchísimas máquinas tractoras de la economía, y entre ellas la perjudicada, y como sale en la radiografía, es una de las cuestiones que se destaca, es la del calzado. Pero la del calzado, nos guste o no nos guste, es algo que ocurre en toda España. En 2016 hay un punto de inflexión en la balanza comercial del calzado en España, bajan las exportaciones y suben las importaciones. Es un cambio también de los hábitos de consumo, es un cambio también pues en una industria que durante mucho tiempo ha estado posicionada por la calidad y que lamentablemente pues hay una competitividad fuerte en otros mercados, y esto nos lleva pues ahora mismo a que estemos en esa posición. Pero no creo que sea un mal solamente de el calzado en Alicante, sino que es algo que le ocurre al calzado en general. Pero para mí son datos muy positivos en general. Datos positivos, aunque alguna situación realmente alerta, no voy a decir que avergüenza, pero sí que nos tiene que tener en alerta, porque a pesar de estos datos que comentábamos, que son positivos, realmente asusta, Sandra, o por lo menos preocupa, que al final no se materializan en que la renta per cápita de los alicantinos sea mejor, y sobre todo que estamos a la cola de España en cuanto a salarios. Situación realmente alarmante, ¿no? Que te puede hacer pensar cómo es posible que la provincia de Alicante se encuentre a la cola del país en cuanto a los salarios, como refleja el informe de INECA. Sí, pues una de las claves que se dan es, claro, llama la atención mucho que está subiendo el empleo, que cada vez hay más personas empleadas, pero quizá una de las cosas que llama la atención es que quizá el sector servicios quizá tiene más rotación de personas trabajadoras dentro de, pues eso, por lo que es la temporalidad de los empleos,
que quizás sean menos estables que otros en industria, que quizás se mantenga más en el tiempo ese empleo, que sea más a largo plazo, a pesar de que los contratos últimamente son ya fijos. Pero hay más rotación en los sectores servicios, entonces hay como que menos estabilidad en los sueldos, quizá entra más gente nueva a trabajar y quizá con salarios más bajos. Al final es necesario poner esto sobre la mesa, porque está muy bien tener pues, muchísimo empleo, pero también que las familias o que la gente empleada en esos empleos tengan una estabilidad y una seguridad. Entonces yo creo que es importante ver dónde está la clave para subir esos salarios, porque yo creo que es necesario, no podemos estar a la cola teniendo un incremento tan increíble en el empleo. Entonces vamos a ver si podemos buscar la clave, si dar con la clave de esa estabilidad en los empleos para que las personas puedan estar más tranquilas y conseguir un salario pues más alto. Sí, en ese sentido al final es una muestra de lo que ocurre también en el sector del turismo, es decir, uno de los datos que se desprenden también del informe es que el problema del sector servicios o del sector turístico aquí en la provincia relacionado con los salarios es también la baja cualificación. Si al final también tenemos que ir hacia un modelo turístico de calidad, tienen que ir aparejados ese aumento de la cualificación, ese aumento de la calidad y por tanto ese aumento de los salarios. Yo creo que es prioritario e imprescindible encontrar la tecla de la que hablaba Sandra para que se puedan mejorar los salarios, no solo por el hecho de pues, que las familias puedan estar mejor, de que crezcamos en esos salarios medios en la provincia, sino por el hecho también de que es lo que nos va a permitir mejorar nuestra punta de lanza, que es el turismo. Y el dato que antes comentábamos, Sandra, ¿cómo es posible este crecimiento inusual en el tema de las finanzas, sobre todo en materia de créditos? Nos vamos a que se anota un incremento anual de 35,9, un 36%. Una cifra que es bestial, realmente, ¿no? Yo creo que incluso INECA, ayer escuchando la rueda de prensa de Nacho Amirola, de su presidente, no acababa de entenderlo, aunque tienen el aval bueno, del estudio, por supuesto, y los bancos detrás, donde certifican que eso es así, pero ¿cómo es posible que haya podido subir tanto este índice de créditos? Pues esa es la clave. No me atrevo yo a decirlo porque precisamente, solución, ¿no? Claro, precisamente ahora lo que están haciendo es estudiar ese incremento, qué es lo que ha pasado. Desde Caja Rural Central, que ayer también estuvo presente en el informe, certificaban ese aumento. O sea que ellos vieron ese dato del 36% y lo que hicieron desde INECA es como, vamos a ver si nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado, vamos a cerciorarnos. Desde Caja Rural dicen que sí. Y ya no solo que haya ese incremento tan brutal, extraño, exagerado en los créditos en la provincia de Alicante, sino que no se da en otras provincias. Lo han comprobado con otras provincias y no se da. Están también preguntando a otros bancos para ver si ven ese aumento y ahora están en ese proceso de intentar conocer por qué. Como no, se desconocen las causas de ese aumento de créditos, no me atrevo a decir el por qué. Pero es posible que haya empresas que hayan solicitado créditos y que quizá están esperando a ver si es un momento adecuado para usar esos créditos, para usar ese dinero. Quizá haya un momento de pensar cuál es el mejor momento para usar ese dinero, ese crédito, o sea, que digamos que haya un ahorro preventivo por cautela, por conocer si es el mejor momento para invertir. De todas formas, son unas cifras tan altas que eso no explicaría todo el total de ese crédito, pero bueno, es lo que tenemos en la provincia y ahora lo que cabe ver o esperar es qué va a pasar en el próximo trimestre, si esas cifras siguen a ese nivel o no, y vamos a ver cuál es la causa. También puede ser que la causa sea que haya una puesta al día, o que haya una puesta al día de algún dato burocrático que nos ha llevado a eso. Pero bueno, vamos a ver. Iván, vamos rematando este tema, vamos a hablar de más temas económicos, del aeropuerto también, vamos a hablar de vivienda. Última mirada sobre el tema del informe de INECA y la situación económica de la provincia. Me parece muy llamativo el hecho de que el sector agrícola, el sector agroalimentario se haya situado ahora mismo como el de la atracción en la exportación.
La semana pasada, además, se celebró en Madrid la feria Fruit Attraction. Fruit Attraction es una de las ferias del sector agrícola más importantes que hay en el mundo. Está posicionado junto a la de Berlín, que se celebra en febrero, y bueno, hay otra en China. Y bueno, allí tuvimos la suerte de ver la buenísima salud de la que gozan las empresas españolas en el sector agrícola y sobre todo también las alicantinas, pues con sectores muy potentes que son totalmente, el sector agrícola y con empresas muy potentes que son referencia en toda Europa. Y me parece que es producto también pues, de la capacidad que están teniendo estas empresas y que han tenido durante mucho tiempo pues, en hacerse resilientes, que no están afrontando pocos retos desde otros lugares del mundo con el desarrollo de otras economías y con el desarrollo de otros países que están entrando a competir, pues como por ejemplo el sector de los cítricos, ¿no? Donde tradicionalmente siempre en la Comunidad Valenciana hemos sido referencia mundial y que sin embargo pues con algunas faltas de regulación y con cosas que no están demasiado claras y que en muchísimas ocasiones también desde aquí y desde las distintas asociaciones se está poniendo de relieve por lo que está creando de falta de balance en competitividad y de poder competir con total equilibrio, pero sin embargo y a partir de eso seguimos siendo una marca referencia, por no decir la marca referencia en toda Europa y en muchos otros lugares del mundo. Me parece muy reseñable y muy reseñable, por supuesto, creo que lo del dato de crédito. Lo que pasa es que los créditos ya sabemos, todo depende de para qué los pidas. No es lo mismo pedirlos para sobrevivir que pedirlos precisamente para cometer procesos de inversión, modernización, todo eso que precisamente estamos destacando que sería una de las cuestiones que serían muy importantes para las empresas alicantinas. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona ese dato porque es muy interesante. El aeropuerto de Alicante, Miguel Hernández, el aeropuerto de Alicante-Elche, ha batido otro récord. Esto es uno de nuestros temas de cabecera en el escenario. Hablamos de 1,8 millones de pasajeros en el mes de septiembre. Récord del aeropuerto de Alicante. No para de superarse a sí mismo y realmente no sabemos dónde puede estar ese techo del aeropuerto. Números realmente apabullantes. Estamos hablando de que ya supera en esta temporada el aeropuerto de Alicante cifras de todo el año del 2022. Ya en octubre supera cifras de todo el año del 2022. Esto, Sandra, es realmente otro de los datos que apabullan y que demuestran la actividad económica, turística, económica de la provincia de Alicante, no solo de la ciudad. Sí, y los datos de 2022 ya fueron buenos. O sea que es increíble ese aumento de turismo. Yo creo que uno de los puntos fuertes de la provincia, ya lo conocemos, es el turismo, la calidad del turismo que tenemos en Alicante, además de la oferta que es diversa y que se puede encontrar desde toda la costa de Alicante, la Costa Blanca, hasta la montaña, de la calidad de alojamientos, de hoteles, de campings, de la fidelidad de muchos de esos turistas que vienen cada vez más a nivel internacional, que incluso repiten a nivel internacional, también del turismo nacional. Yo creo que es una de las perlas que tiene la provincia de Alicante, ese turismo. Y el hecho de que este año cada vez estén llegando más personas, pues es como una señal más de ver pues eso, de que se está trabajando bien en eso. Entonces, bueno, pues buenos datos, siempre que la gente elija la provincia y que repita y que llegue a través del aeropuerto de Alicante-Elche, que recorra pues, por todos sus lugares, me parece que es positivo. Siempre un turismo de calidad va a aportar a la provincia de Alicante. Arma de razones también a los políticos, en especial al presidente Carlos Mazón de la Generalitat, al alicantino Carlos Mazón, para reclamar pues, tanto la segunda pista, sobre todo en el aeropuerto de Alicante-Elche, y por supuesto la ampliación de los aeropuertos, no solo el de Alicante, sino también el de Valencia. Sí, justo, son los grandes proyectos pendientes, es decir, al final el turismo pues es, como comentábamos antes, el sector puntero en la provincia y tiene que venir ese crecimiento que se está llevando el aeropuerto, que nos dan todas las cifras de turismo, que nos dan las cifras de extranjeros que visitan nuestra provincia, tienen que venir aparejadas también de nuevas infraestructuras, tienen que venir aparejadas de la mano también de ese crecimiento del aeropuerto, porque podemos seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo, pero ¿hasta cuándo? Y yo creo que esas dos propuestas que reflejaba Carlos Mazón son imprescindibles. La conexión con el aeropuerto y con la ciudad de Alicante, pero no solo con la ciudad, sino con toda la provincia, que al final el nexo de unión no deja de ser la ciudad, que es la conexión ferroviaria, es imprescindible.
y es imprescindible cuanto antes porque es un proyecto pendiente. Somos el único, de los únicos aeropuertos de Europa que no tienen este tipo de conexiones, y luego pues está también la segunda pista del aeropuerto, que y no tengo yo claro si es un proyecto para allá, pero que es un proyecto que no puede ser para mucho más allá. No debería ser para mucho más allá, porque lo estamos hablando en relación con los datos. Si tenemos la atracción, que es lo más difícil de conseguir en términos económicos, es decir, Alicante está posicionado ahora mismo en un momento en el que está atrayendo una cantidad de oferta importante, ¿no? Es decir, hay muchísimos turistas, hay muchísimos viajeros que vienen aquí, hay muchísimos segundos residentes, nunca lo olvidemos, no podemos hablar solamente de turistas, somos una provincia que es elegida por decenas de miles, cientos de miles de personas para pasar aquí larguísimas temporadas. Esta es su casa, su primera o su segunda casa, que no son solamente extranjeros. Hablamos del aeropuerto, pero tenemos que hablar también de los datos, podríamos hablar de los datos también de conexión ferroviaria, de lo que ha generado la línea de alta velocidad y lo que está generando también la irrupción positiva de las operadoras low cost, con la capacidad que tienen también de traer muchísimos viajeros desde Madrid y desde muchísimos otros puntos con conexiones como hay ya con el norte de la geografía española. Entonces, es este el momento en el que está claro que Alicante genera esa atracción, pero si no invertimos, si no contamos con el apoyo de las administraciones, y en este caso son las del Estado, para ser capaces de dar un paso adelante, lo que tenemos el riesgo es de estancarnos y de seguramente poder retrotraernos, porque efectivamente estamos hablando además de un mercado que normalmente da pocas oportunidades. Un turista que conoce un sitio que le gusta y su experiencia es positiva seguramente repita, pero cuando es negativa no repite y puede buscar otro, tanto por términos económicos como por términos también de comodidad. Y aquí en el aeropuerto tenemos dos cuestiones fundamentales. Primero, la segunda pista. Corremos el riesgo de morir de éxito, correr el riesgo de sufrir lo que sufren otros aeropuertos de localidades turísticas que no tenemos demasiado lejos en el entorno de Alicante, como puede ser las Baleares, islas como Ibiza o otras muchas, que realmente se colapsan y que sufren muchísimos retrasos producto del embudo que se produce. En esta línea se expresaba también al día siguiente, prácticamente de conocerse estos datos, la consellera Nuria Montes. La segunda pista es fundamental, pero es que es fundamental también la conexión con la estación. Es fundamental que haya un transporte, que haya una capacidad de poder llegar a las ciudades de manera rápida y de manera cómoda y de no ver las colas que hemos visto también por otras cuestiones y por otras controversias que existen, pues por la organización que pueda haber en el transporte público en el entorno del aeropuerto, pero también es otra de las infraestructuras fundamentales. Y es ahí donde se genera esa capacidad de poder conseguir que lo que tenemos ahora mismo y que claramente es un producto ganador, que se consolide y que pueda ir a más sin que suframos ese retroceso. Sandra, última palabra, ¿algo que añadir? Bueno, pues nada, como resumen, poner un poco en valor ese dato positivo en general para la provincia de Alicante. Está claro que tenemos que mejorar, está claro que tenemos que poner el foco en lo que no funciona y en lo que funciona bien también, porque a veces nos confiamos, decimos esto va bien y lo dejamos de lado y entonces es cuando nos viene el drama. Entonces me parece que siempre hay que felicitarse por los buenos datos, porque eso significa que, bueno, pues que desde todos los sectores se está poniendo de su mano para ello. Pero bueno, pues nunca hay que relajarse hablando de economía y de las empresas y del bienestar de las personas. Sandra Murcia, te leemos en Alicante Plaza. Ha sido muy amable por estar con nosotros en esta primera parte del escenario hablando de economía. Te esperamos pronto aquí en el programa. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a Sandra. Yo me quedo con Tere y con Iván para hablar de más temas, algo más también de economía, hablando de vivienda y de temas puramente alicantinos. Será en la segunda parte del escenario. Les espero, no se vayan.